Muy buenas, mi nombre es José Díaz. Hoy haremos un análisis exhaustivo sobre los periféricos, sobre su impacto en la productividad, en la accesibilidad y en la seguridad que estos ofrecen. Empecemos viendo qué es un periférico, por qué es importante. Entendamos que un periférico no es un accesorio, es una interfaz, un interlocutor entre la computadora y el exterior. Es la manera en la que esta computadora, entre un computador, puede expresarse y recibir información, ya sea mediante, por ejemplo, un monitor o un teclado. Recibe y envía. Cuando uno estudia la estructura del computador, observa un problema fundamental en cuanto a los periféricos. La manera en la que procesan los datos es de manera muy lenta. No alcanza a satisfacer las necesidades de la CPU, de la velocidad de la CPU. Para ello, se crea una solución de hardware, el cual es el módulo de entrada y salida, los cuales gestionan de manera eficiente todos los periféricos del sistema. Por otro lado, tenemos otro problema, que no es lo mismo un periférico, un mouse, por ejemplo, de Samsung a un mouse de Xiaomi. Para esto existen los drivers, que son un software diseñado por el fabricante, que lo que permite es traducir los distintos inputs o outputs del periférico al módulo de entrada y salida para que luego este se lo pueda enviar a la CPU. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno compra un mouse nuevo, le va a pedir instalar unos drivers. Por eso cuando uno instala ciertas cosas estrambóticas, piden instalar drivers. Y los drivers se tienen que andar actualizando constantemente con páginas oficiales del fabricante. Pasemos ahora con la clasificación de los periféricos. Esencialmente, los periféricos se dividen según su dirección de información, es decir, si son de entradas, de salidas o mixtos. Por ejemplo, los de entrada son, por ejemplo, monitores, mouse, lectores biométricos, etc. Los de salida son, por ejemplo, monitores, impresoras las cuales solo sacan copia, por ejemplo, solo pueden imprimir. Las bocinas también son periféricos clásicos de salida. Y entramos en un punto curioso que son los mixtos. Los periféricos mixtos son aquellos que pueden recibir y enviar información. Por ejemplo, pantallas táctiles de los teléfonos, las impresoras que imprimen y escanean, las tarjetas de red, los almacenamientos externos, por ejemplo, los HDD, SDD, que lo veremos más adelante. Pasemos ahora con un análisis de dos tecnologías, una antigua y una moderna, sobre el ratón, el mouse. Vemos que existe antiguamente un ratón mecánico. ¿Cómo funcionaba este? Este funcionaba mediante una bolita de goma que actuaba rozándose con la superficie, haciendo girar unos rodillos que calculaban las coordenadas X e Y. Traía muchos problemas, mantenimientos constantes, se ensuciaban, había pelusa, atacaban los rodillos. Aquí es donde entramos en el término de la seguridad, la poca seguridad que tenían estos periféricos para mantenerse íntegros durante el tiempo. Este ratón mecánico era muy poco preciso, tenía muchas complicaciones. Luego pasamos a algo más moderno, que son los ratones láser y ópticos. Unos son mediante, por ejemplo, un láser, un LED, ¿verdad? Que es un diodo, que lo que hace es calcular constantemente la imagen que hay debajo de él. Otros son mediante fotos, por ejemplo. Ahora, este es mucho más preciso. Tiene un DPI, que el DPI es con lo que se mide la precisión, la definición, mejor dicho. De esta manera, esto es mucho más preciso que uno mecánico. Además, tiene una tasa de refresco aún mayor. Son más accesibles, no tanto en lo económico, sino en que, por ejemplo, yo puedo poner esto sobre cualquier superficie y casi seguro va a funcionar perfectamente. Un ratón mecánico no. Vamos ahora con los HDD y SSD. Son dos periféricos mixtos de almacenamiento externo. Por ejemplo, los HDD son unos platos giratorios magnéticos que son móviles. De esta manera podían grabar y enviar información. ¿Cuál es el problema? Que eran súper mega lentos. Cualquiera que tenga un computador con un disco HDD nota la lentitud que tiene este tipo de almacenamiento.
Para esto, aparte de, bueno, la seguridad era mínima, se te caía un disco duro HDD y era muy probable que se perdiera la información. Ahora vamos con los SSD. Tenemos los SATA, por ejemplo, los SATA 3 y los M.2. Son los más modernos. Estos funcionan mediante unos chips, ¿verdad?, que generan una velocidad casi inmediata. La diferencia es barbárica. Mientras que un HDD podía tardar 20 milisegundos en mover una información, los SSD pueden durar 0.1 y los M.2 0.02 microsegundos. Es infinitamente más veloz. Ahora vamos con las interfaces, los cuellos de botella. Cuando hablamos de las interfaces, lo que realmente queremos evaluar son los cuellos de botella que estos pueden provocar. Por ejemplo, si yo tengo un disco sólido M.2, pero lo tengo conectado, por ejemplo, a un USB 2.0, eso me va a generar un cuello de botella gigantesco, porque mi M.2 va a mover muchísima más información que lo que pueda transmitir este USB 2.0. De esta manera, vemos, por ejemplo, los distintos tipos de interfaz. Bueno, ¿qué es una interfaz? Es la manera en la que son estándares, en la que un periférico puede conectarse con el módulo de entrada y salida y con los buses de conexión, por ejemplo, los HDMI, usualmente usados para los monitores, los Thunderbolt, usualmente usados para las redes, y los USB, que son los básicos de toda la vida, que pueden funcionar para transmitir información, para cargar, etc. Vamos ahora con periféricos especializados. En este caso veamos un lector biométrico. Los lectores biométricos son usualmente usados para identificación de personas, ya sea, por ejemplo, identificación de personal, seguridad de accesos, etc. Hay varias tecnologías, por ejemplo, están los ópticos, que es literalmente una foto de la huella, los cuales son útiles, son económicos y son los mayormente usados. Sin embargo, tienen ciertas complicaciones de seguridad. Por ejemplo, son fáciles de falsificar. Con los capacitivos es una pequeña carga eléctrica que se coloca en el dedo, con lo cual hace que se pueda mapear. Sin embargo, ofrece un mayor grado de seguridad, ya que se requiere un dedo real para poder activarlo. Y por último, los más seguros de todos son los ultrasónicos, que literalmente mediante unas ondas de ultrasónicas mapean en 3D a un nivel microscópico la huella. De esta manera es muy, 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 muy difícil de falsificar. Veamos otro periférico especializado, muy básico en cualquier industria, que es los escáneres de barra. Estos escáneres se basan en dos tecnologías, los de línea, que pueden ser también divididos en dos, ya sean por láser o por cámaras, y los imager, que son los de dos dimensiones. Ambos tienen un solo objetivo, que es identificar algo mediante unas barras o una especie de código visual. Por ejemplo, los del supermercado, los básicos de QR. Los láser 1D son los más vistos en muchos sitios, son los que están en los supermercados, en muchos almacenes. Los de 2D son fotos, literalmente, que se le da al código QR o también de manera regresiva a los 1D. Este es un impacto crítico en los almacenes, en la función que tienen en la logística, en las grandes industrias. Es fundamental. No hay una sola empresa que no tenga un escáner láser para conseguir información de sus almacenes, para poder analizar esa información. Vamos a ver ahora las conclusiones de todo esto que hemos visto sobre los computadores modernos. Empecemos con la productividad. No hay mayor aumento en la productividad que se ha dado, por ejemplo, en cuanto a los periféricos, por ejemplo, un almacenamiento HDD a un SSD. Los periféricos, por ejemplo, de los teclados, de los mecánicos y los de membrana, los ratones mecánicos y láser, y la infinidad de otros tipos de periféricos que hay, que por medio de este aumento en tecnología haya aumentado en equivalencia a la productividad. La seguridad también es clave. Antes, por ejemplo, los ratones, si no se tenía un nivel de seguridad apropiado en cuanto a superficie, evitar golpes, etc., podían fallar, podían dejar de funcionar, lo cual para una empresa, por ejemplo, no es nada conveniente.
Para una empresa, tener un HDD y pensar que por un golpe puedan perder toda la información es un alto riesgo. La accesibilidad, pasar de los cableados a, por ejemplo, las interfaces Bluetooth, pasar de, por ejemplo, cableados USB 2.0 a 3.0, aumentar velocidades, evitando cuellos de botella, aumentan todo el tema de la productividad. Y por último, un ecosistema integrado. Un CPU, periféricos, es el equivalente a un computador completo. De nada a mí me sirve tener un computador excelente si no logro poder interactuar con el manualmente yo como usuario, si no puedo ingresarle comandos, si no puedo seleccionar cosas con un ratón, si yo no puedo ver visualmente lo que está haciendo mi computador, es muy complicado que se dé una interacción real. Por último, vemos las bibliografías, como se pide en el trabajo. Tenemos, por ejemplo, Professional Review, tiene un artículo muy interesante que son los periféricos de una computadora, bastante completo, está escrito en 2020. Grupo Solitum, 2021. Un poco de la historia, la evolución de los ratones de computadora. De aquí se saca toda la información referente a los ratones de bolita, de rodillo, etc. Brexo Gómez, de la tarjeta perforada SSD, de la tarjeta perforada al SSD. Historia de la evolución tecnológica. Fundamental para entender, por ejemplo, la evolución, esta que estoy comentando, desde, por ejemplo, yo la abordé desde los HDD hasta los SSD, sin embargo, tiene una historia detrás aún mayor. CESAME 2021, equipos biométricos, tecnología de autenticación moderna. Estos se enfocan principalmente este artículo se enfoca principalmente en el biométrico, sus distintas características, tecnologías, etc. Tecnipesa 2015, lectores de código de barra, aplicaciones en logística y retail, lo que yo estaba comentando. El uso de códigos de barra es fundamental, es básico en cualquier industria. Y aquí se explica muy bien. Con esto doy fin a esta exposición sobre periféricos. Espero les haya gustado. Un placer.